Sí, sí, que ya la corté. Estamos instalando tu YouTube. Es que está desde el mismo box. Y desde ahí no sé. Ya, miren, ahora ya habíamos dicho que la glucosa que está dentro de la célula, ¿no es cierto? En el citoplasma, ¿no? Entonces, miren, la glucosa ya habíamos dicho que se convierte en piruvato, ¿no es cierto? Se convierte en piruvato. Ahora, aquí habíamos dicho que este proceso, ¿cómo se llama? Glucólisis, ¿no es cierto? Glucólisis. Es el proceso de la glucólisis, se convierte en piruvato. Pero además habíamos dicho que se convierte en 2-ATP, se convierte en 2-NADH y se convierte en Entonces aquí miren, va a haber 2 piruvato más 2-NADH más 2 moléculas de agua más 2 ATP, ¿no es cierto? El balance general, ¿no es cierto? Ahora bien, este piruvato que está aquí, este piruvato se convierte en acetilcoenzima A por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Entonces aquí hay una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. El piruvato deshidrogenasa le convierte en acetilcoenzima A. En la acetilcoenzima A, ¿qué va a hacer? Va a ingresar al ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs, aquí. Entonces aquí lo primero que va a reaccionar es el oxalacetato. El oxalacetato. El oxalato, porque esto va para acá. El oxalacetato más la acetilcoenzima A, pues aquí. Por eso es que desde allí también le llaman el ciclo del ácido cítrico. O también le llaman el ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Por qué tricarboxílico? Porque este piruvato tiene solamente 3 carbonos. Y es lo que se va a metabolizar. Entonces aquí va a tener de 8 a 10 reacciones que ahorita lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en el ATP. Entonces la situación es cómo ingresa al ciclo de Krebs. ¿Ya? Y aquí en el ciclo de Krebs también ¿qué va a formar? Al final, ¿cuáles van a ser los productos? Va a formar ATP, ¿ya? Va a formar CO2 y va a formar agua. Forma agua al final. Entonces, este piruvato va a seguir esta línea. Pero miren, aquí el piruvato también va a tener otra línea que se convierte en lactato. Lactato. ¿Correcto? Entonces, miren, cuando el paciente consume muchos alimentos, el ciclo de Krebs solamente te va a aceptar lo que realmente necesita. Por ejemplo, si el paciente necesita, por ejemplo, formar 2000 kilocalorías, de acá te va a aceptar solamente el sustrato para formar 2000 kilocalorías. Pero si nosotros consumimos 3000, entonces los 2000 utiliza acá y 1000 se van para otra ruta. ¿No es cierto? Se van para otra ruta. Una de esas puede ser el lactato. O aquí se puede estar formando acetilcoenzima A y aquí se va a formar cuerpos cetónicos. Es decir, cuando nosotros ingerimos muchos alimentos, el ciclo de Krebs va a aceptar solo lo que necesitamos. El exceso va a ir, a partir de aquí, va a formar cuerpos cetónicos. O a partir de acá se va a formar en lactato. Ahora, ¿el lactato dónde se da? El lactato se da en el músculo. ¿En quién lo utiliza este lactato? El lactato lo utiliza sobre todo el corazón. Cualquier músculo, pero sobre todo lo utiliza el corazón. ¿Para qué lo utiliza? Lo utiliza como fuente de energía. Es decir, el corazón utiliza este lactato como fuente de energía. ¿Correcto? El músculo también lo utiliza. Pero ¿qué pasa si aún así es muy alto? Si aún así es muy alto, entonces esto es lo que se genera acidosis láctica. ¿Ven? Se genera acidosis láctica. Ahora, si esto de aquí estamos consumiendo mucho, se forman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, ¿qué van a producir? Acidosis. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a bajar el pH, ¿no es cierto? Porque genera acidosis.
Y cuando baja el pH, entonces ¿qué va a hacer? Va a comenzar a dañar los tejidos, ¿no es cierto? Sobre todo el hígado. Ahí daña el hígado, daña el páncreas, daña el estómago, daña el corazón. Principales órganos que, que funcionan todos los días para el tema de la digestión de alimentos, ¿no es cierto? Entonces el hígado es sumamente importante cuidar. ¿Ya? ¿Ve? Esto es entonces, miren, lo que está generando cuando se consume muchos alimentos, ¿no es cierto? Por eso no consumir mucho, ¿no es cierto? Consumir lo necesario nada más. ¿Ya? De ahí que un tema de la obesidad aumenta, ¿no es cierto? La obesidad aumenta, entonces hay que cuidarse de eso. ¿Ya? Bueno, eso es entonces, miren, ya lo que vamos a ver así rápidamente ahorita. Pero aquí, miren, aquí, a ver, la glucólisis, ¿dónde se da? En la célula, en el citoplasma. ¿En qué parte de la célula se da el ciclo de Krebs? En el mitocondria, en la matriz del mitocondria. Pero también en el mitocondria se da la cadena respiratoria. ¿En qué parte de la célula se da la cadena respiratoria? En la membrana interna del mitocondria. Pero en la membrana interna. Solo en las eucariotas. Ahí se va a dar. Solamente en las eucariotas. En las procariotas, en el citoplasma. Solamente en las eucariotas. ¿La glucólisis? No, en la matriz. En las procariotas he leído que es en el citoplasma. Sí. No sé qué son los eucariotas. Muy bien. Ahora, miren, vamos a revisar la PPT ahora ya. Pero al menos ahorita ya nos enfocamos, ¿no es cierto? Ya nos enfocamos. Esa es la idea, nos vamos a enfocar. Después ahorita ya vamos a ver Todavía no, la foto. Miren, aquí viene la cadena respiratoria, ahí donde se va a formar el ATP. Ahorita lo vamos a ver. Miren, entonces lo que les decía el ciclo de Krebs, ahí ya llegamos, ¿no es cierto? Ya llegamos al ciclo de Krebs. Miren, hemos visto desde que ingerimos los alimentos hasta que llega la célula el ciclo de Krebs. ¿Ya? Así de manera general. Ahora, vamos a ver algunos conceptos generales primero. El metabolismo. Como ustedes pueden ver allá, el metabolismo son un conjunto de reacciones, ¿no es cierto? De reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos. A ver, en la glucólisis, ¿cuántas reacciones se dan? 10 reacciones. ¿Cuántas enzimas participan? También 10. Cada reacción lo cataliza una enzima. Son 10 reacciones, son 10 enzimas, ¿no es cierto? Hay 3 reguladoras, ¿no es cierto? Son 3 reguladoras, es decir, son 3 irreversibles. ¿Ya? Entonces, estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida, ¿no es cierto? O sea, si falta alguna enzima, inmediatamente pues, se genera o se detiene el proceso. Miren, cuando se genera el gliceraldehído, miren, si la persona tiene mucho estrés oxidativo, mucho estrés oxidativo. Nosotros habíamos dicho que la glucosa viene y de aquí se genera 2 brazos, ¿no es cierto? En trigliceraldehído. Si la persona, su pH está ácido, si su pH está ácido, entonces a este gliceraldehído viene y le ataca los ROS y no permite que avance. Y como no permite que avance, se va a otro, se forma sorbitol. Y eso genera ROS, genera más estrés oxidativo. Lo desvía la reacción. Desvía la reacción del estrés oxidativo. Entonces, miren, hay complejos procesos interrelacionados en la base de la vida, ¿no es cierto? Y permiten diversas actividades de la célula: crecer, reproducirse, mantener su estructura, responder a estímulos, etc. Cuando abastecemos al cuerpo de oxígeno, agua, combustibles son los alimentos, y todos los nutrientes esenciales que requiere la célula del organismo pueden cumplir eficientemente su trabajo. O sea, no puede ser ni más ni menos. Tiene que ser exactamente lo que la persona más o menos necesita. O sea, ¿ya? Entonces, con eso vamos a tener pues una célula que son sanas. Entonces, hay 2 procesos. Uno que es catabolismo y otro que es anabolismo. A ver, cuando la glucosa está arriba, se llegó hasta piruvato, ¿qué fue? ¿Catabolismo o anabolismo?
La glucosa se convirtió en piruvato. La glucosa tenía 6 carbonos y terminó en piruvato de 3 carbonos. ¿Qué cosa? ¿Es catabolismo? Es catabolismo. ¿No es cierto? Es catabolismo. Hay una degradación oxidativa, por eso la glucólisis es un proceso oxidativo, que la glucosa se oxida hasta ATP, se oxida hasta piruvato. ¿No es cierto? Entonces es catabolismo. ¿Y genera qué? ATP, por eso no está generando 2 ATP. ¿No es cierto? Genera ATP el catabolismo. En los productos finales intermediarios son materias primas del anabolismo, ¿no? Por ejemplo, en las materias primas van a estar, eso se acuerdan cuando hay reacciones, ahí se van formando subproductos. Esos van a ser los intermediarios. Ahora, esos intermediarios van a generar ¿qué cosa? Esto, miren, NADH y NADPH van a generar. Miren, este NADPH que está aquí es bastante utilizado por las células. ¿Saben quién lo utiliza? Lo utilizan las enzimas antioxidantes. ¿En quiénes son las enzimas antioxidantes? La superoxidiputasa, la catalasa, el glutatión reductasa, superóxido, sí, ya lo dije, el otro es el óxido nítrico sintasa. Son las principales 4 enzimas antioxidantes y todas ellas requieren de NADPH. Es decir, si nosotros no ingerimos los alimentos, entonces también las enzimas van a estar deficientes para estar generando, ¿no?, su proceso de desintoxicación. ¿Cierto? Entonces, mire, todo depende de la alimentación. ¿Ya? Entonces acá es lisis, ¿no? Catabolismo es lisis, destrucción. ¿Qué cosa es el anabolismo? Lo contrario, es síntesis, génesis o producción. Entonces, a partir de aquí se comienza a generar. Por ejemplo, mire, el piruvato se puede convertir en glucosa. A ver qué dice. ¿El piruvato se puede convertir en glucosa? Sí, sí se puede convertir en glucosa. Pero ¿saben cómo se convierte? Necesita de aminoácidos. ¿Ya? Por ejemplo, miren, nosotros por acá tenemos la glucosa. Nosotros tenemos la glucosa. Ya nos ponen a escribir bien. Miren, nosotros tenemos por acá la glucosa. Habíamos dicho que la glucosa se convierte en piruvato, ¿no es cierto? El piruvato. Y este piruvato se convierte en lactato y se convierte en acetilcoenzimal, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si el paciente no consume glucosa? ¿Qué pasa si el paciente no consume alimentos como debe ser? Nosotros tenemos nuestra reserva. Esa reserva, una de las reservas son las proteínas. Las proteínas se convierten en aminoácidos. El aminoácido se convierte en piruvato y el piruvato se convierte en glucosa. ¿Para qué se convierte en glucosa? Para dar energía, ¿no es cierto? Para dar energía. Y luego esto sigue nuevamente para el proceso de Pero eso haría que nuestra masa muscular disminuya. Claro, pues. El paciente empieza a bajar de peso. Cuando un paciente, por ejemplo, no come, o ustedes observan, a ver, ¿es normal que un paciente baje 8 kilos en un mes? No. ¿Es normal que una persona baje 8 kilos en un mes? No es normal. Entonces, vamos a ver, usted ha bajado de peso, le pregunta al médico, sí. ¿Cuántos kilos ha bajado en un mes? 8 kilos. Eso no está bien. Algo está pasando y probablemente tenga una enfermedad crónica, por ejemplo cáncer. Entonces, tiene que tener presente el tema del peso, porque el peso es un indicador importante de que algo está pasando en el organismo. O sea, mira, ¿cuántas personas que están bajando de peso? ¿Por qué? Porque no comen, no quieren. Mira, una persona, ¿sabe qué pasó? Estaba bajando de peso, pero no rápido. Por ejemplo, un mes bajaba 1 kilo, el otro mes bajaba 2 kilos, así. ¿Ya? Y de pronto, ¿sabe qué pasó? Se fue al hospital, le hicieron una ecografía de abdominal y le sacaron pancreatitis. La pancreatitis, ya tenía pancreatitis. El paciente estuvo ahí, estuvo evolucionado, colocaron su suero, también se había infectado, colocaron su suero. ¿Ya? Y estuvo ahí en el hospital, 2 días, 3 días. Después no sé qué pasó, una descompensación y se murió, así, rápido. Se murió. A esa pancreatitis se le había complicado. Se le había complicado la pancreatitis. Los alimentos que estaba ya no le hacían caso. Pues, diarrea, así infectado y se murió. Miren, hay cosas así. Y el paciente trabajaba, normal. Trabajaba. Y de la noche a la mañana, en menos de una semana se murió. Ese es el problema entonces, ¿no? Por el tema de ir controlando los valores bioquímicos durante el tiempo, ¿no es cierto? Que uno está, sobre todo, por eso se dice que a partir de los 40 años, antes, a partir de los 40 años se debe hacer un tamizaje, ¿no es cierto?, de todo lo que está pasando. Por ejemplo,
lipídico, un perfil hepático, se puede hacer un perfil de glucosa, se pueden pasar ecografías, sobre todo abdominal, un electrocardiograma, etc. Entonces se tiene que pasar a hacer un chequeo, ¿no es cierto? Si anda algo mal, se corrige, pero si no anda mal, bueno, ya se continúa normal, pero no. Y siempre cuidando el estilo de vida. Ahora, antes decía 40 años, ahora ¿sabe qué dice? A partir de los 30 nomás. ¿Por qué? Porque el estilo de vida está cambiando, la alimentación está cambiando. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, miren, eso es el anabolismo. ¿Ya? El anabolismo es génesis. Eso es lo que le estaba explicando acá. ¿Qué significa génesis? Génesis significa síntesis o producción. Es decir, a partir de aquí, que este aquí es pequeño, se convierte en cosa más grande. Lo mismo sucede acá. Las proteínas se convierten en aminoácidos y los aminoácidos se convierten en proteínas. Aquí es catabolismo y acá es anabolismo. ¿Cierto? Entonces, en todos los procesos se da eso. ¿Ya? Y en intermediario ya tenemos los productos intermedios. El ATP que genera ADP. El NADH genera NAD solo. El NADPH genera NADP. Esto de aquí está oxidado y esto está reducido. ¿Qué es lo que necesitamos? Esto necesitamos. ¿Y cómo se forma esto? Del catabolismo. ¿De dónde viene? De la dieta, de la alimentación. ¿No es cierto? Si no comemos, se está formando muchas oxidaciones. ¿Ya? Bueno, ahora miren, los niveles de regulación tenemos, hay unas que son regulaciones de enzimas. Por ejemplo, la actividad de la enzima va a depender del sustrato, reguladores alostéricos y definiciones covalentes, ya que son reacciones asociadas a nivel enzimático. Ahí tenemos acá velocidad de síntesis, transcripción, traducción y velocidad de degradación. Compartimentales, ¿dónde está? En el citosol, puede estar en el mitocondrias, puede estar en los peroxisomas, puede ser en el lisosoma, en el retículo endoplasma. Entonces, en diferentes niveles van a haber reacciones. O sea, por ejemplo, ahorita vamos a ver, o ya vimos el citosol, ¿no es cierto? La glucólisis. El ciclo de Krebs en el mitocondrias. La cadena respiratoria en el mitocondrias. La síntesis de proteínas, ¿dónde se da? En los peroxisomas. ¿No es cierto? Sobre todo en los ribosomas. Ahí van a estar la síntesis de proteínas. Listo. Bueno, entonces el catabolismo ya le habíamos mencionado, ¿no? Acá es que se obtiene energía. No se obtiene energía en presencia de oxígeno, ¿no? Presencia de oxígeno es aerobio. En ausencia de oxígeno, por ejemplo, el etanol y el lactato. El lactato es en nosotros. El etanol es en las bacterias. ¿No? En las bacterias. Nosotros no formamos etanol, no formamos lactato. ¿Ya? Anabolismo son biosíntesis, síntesis, producción, génesis, ácidos grasos, a lípidos, aminoácidos a proteínas y monosacáridos a polisacáridos. Es decir, se van a formar de pequeños a grandes. O sea, eso es metabolismo. En el caso, por ejemplo, de algunas especies, por ejemplo, los autótrofos, elaboran sus propios alimentos. ¿A partir de quién? Del CO2 y del agua, ¿no? Y acá los heterótrofos sí necesitan consumir moléculas, ¿no es cierto?, para obtener energía, como el caso de nosotros. ¿Ya? Miren, y acá vienen las reacciones del metabolismo. Pueden haber reacciones de óxido de reducción, transferencia de grupos, hidrólisis, reacciones no hidrolíticas, no oxidativas, isomerización, síntesis de nuevos enlaces. Ya, esto van a ser, ¿dónde se dan esto? Esto se va a dar en el centro activo en enzima. Vamos a ver este video, ¿ya? A ver. Respiración celular. En el video de la célula vimos los organelos correspondientes a la célula eucariota, y uno de ellos muy importante es la mitocondria, ya que este organelo realiza una función sumamente esencial para la célula, y esta es la respiración celular. Esta acción es muy importante ya que le da energía a la célula. Es como un motor para que la célula pueda realizar sus funciones. Pero, ¿cómo ocurre este proceso? Bueno, es importante saber que la respiración celular es un proceso catabólico. Es decir, que a partir de moléculas grandes, estas se van a degradar para formar moléculas más pequeñas, pero además nos va a dar energía. Esta energía se va a liberar mediante un nucleótido llamado ATP, que es el adenosín trifosfato. Lo que se busca en la respiración celular es liberar este nucleótido para generar energía. La respiración celular se puede generar en dos ambientes.
uno con presencia de oxígeno y otro sin oxígeno. Si se realiza con oxígeno, entonces se llama respiración aerobia. Y si se realiza sin oxígeno, entonces se llamará respiración anaerobia o fermentación. Todo comienza a partir de una molécula de glucosa que inicia un proceso catabólico para generar una molécula menos compleja. Este proceso se llama glucólisis. Y esto ocurre en el citoplasma de la célula. En este proceso la molécula se hace más pequeña, convirtiéndose en piruvato o también llamado ácido pirúvico. Y en este proceso se generan dos moléculas de ATP. Para el caso de la respiración con presencia de oxígeno, la reacción general es la siguiente. Si nos vamos por la respiración aerobia, el piruvato entra a la mitocondria. Sin embargo, esta molécula es algo grande, por lo tanto, mediante un proceso enzimático, se va a convertir en acetil-CoA, que es una molécula más pequeña. Ahora el acetil-CoA está en la mitocondria y puede iniciar la respiración celular. Las partes más importantes de la mitocondria son la matriz, que este es el camino ondulado, y la cresta, que esta es la orilla del camino. La molécula de acetil-CoA entra a un proceso muy importante llamado el ciclo de Krebs, que esto ocurre en la matriz de la mitocondria. En este ciclo, parte del acetil-CoA se degrada produciendo dióxido de carbono, y los átomos de hidrógeno que quedan son transportados por unas coenzimas que los transferirán al siguiente paso, y en este ciclo también se generan más ATPs. El último paso es muy importante y esta es la cadena de transporte de electrones, que ocurre en la cresta de la mitocondria. En este paso ocurre un proceso oxidativo donde hay pérdida de electrones que pasan de moléculas en moléculas generando energía, donde las moléculas de ADP se convierten en ATPs. Y como este es un proceso con presencia de oxígeno, parte de los protones de hidrógeno se unen a las moléculas de oxígeno formando agua. En este último paso es donde más moléculas de ATP se liberan. Aproximadamente en todo este proceso se generan 36 ATPs. Por último veremos qué obtenemos si nos vamos por la respiración anaerobia, es decir, sin oxígeno. Este proceso ocurre en el citoplasma de la célula. Si el piruvato que se ha formado a partir de la glucólisis se va por la fermentación, para esta tenemos dos vías. Una es la fermentación láctica, donde aquí se formará ácido láctico, que este se produce en las células musculares, y esto ocurre cuando hacemos mucho ejercicio y nuestros músculos no tienen suficiente oxígeno. Entonces se generará ácido láctico, que es una fuente de energía. Sin embargo, en este proceso solamente se obtienen dos moléculas de ATP. Y finalmente, si nos vamos por la fermentación alcohólica, vamos a obtener etanol, que esto ocurre en las levaduras. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Mejor no te la juegues. Empieza tu día con el sol. Profesor, De seguro has escuchado, la mitocondria es el motor de la célula. Y bueno, seguro te has cansado de escuchar eso. La energía de nuestro cuerpo se guarda en una molécula. Cuando nuestro cuerpo suda para deshacerse de energía térmica o cuando temblamos para generar calor. El ser humano promedio necesita usar más de 45 kilos de ATP todos los días. Pero al igual que el dinero, el ATP no cae del cielo. Nuestros cuerpos necesitan crear y romper moléculas de ATP en un proceso de reciclaje continuo que prácticamente es un trabajo de tiempo completo para nuestras células. Este trabajo es la respiración celular. Verás, tú y yo, al igual que los insectos, los osos, las aves y los peces, somos organismos aeróbicos, lo cual quiere decir que necesitamos oxígeno para vivir y crecer. Y
Y con ayuda del oxígeno, nuestras células pueden liberar energía de todo lo que comemos y guardarla en forma de ATP. Pero es importante saber que hay organismos como las bacterias que pueden liberar y guardar energía sin necesidad de oxígeno, a través de un proceso llamado respiración anaeróbica. Y también tienes la fermentación, un proceso que tampoco requiere oxígeno, gracias al cual tenemos masa madre, vinagre, yogur y cerveza. Dicho de otra forma, el proceso de respiración celular es como tener millones de pequeñas fogatas ardiendo dentro de tus células. El oxígeno y la glucosa son como el combustible de este proceso y vienen del aire que respiras y de la comida que consumes, especialmente de los carbohidratos. Y los productos son dióxido de carbono y agua. A diferencia de una fogata en donde los carbohidratos de la madera se queman rápido para emitir energía en forma de luz y calor, el proceso de descomposición de comida a través de la respiración celular libera energía de forma lenta y controlada a través de muchas reacciones químicas, para que la energía se use para formar moléculas de ATP en lugar de liberarse en forma de llama o, bueno, una explosión. La respiración celular combina varias rutas metabólicas, que son reacciones químicas vinculadas y que ocurren dentro de tus células para completar un proceso. Es como una máquina de Rube Goldberg, en donde una reacción activa la reacción que le sigue y luego esa activa la reacción que le sigue y así sucesivamente. Este proceso necesita algo de ATP para poder empezar, pero una vez que termina se produce bastante más ATP que lo que se necesitó al principio. Como dice el dicho, para ganar dinero tienes que gastar dinero. Pero bueno, ¿cómo funciona realmente este sistema complicado que está ocurriendo en todo momento en todas nuestras células? La respiración celular ocurre en 3 etapas principales. Empezamos con la glucólisis, en la que